Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Estamos aquí para continuar estas reflexiones bíblicas y lo hacemos con todo gozo, con toda satisfacción, porque de alguna manera queremos servir en la obra del Señor, queremos estar anunciando la palabra de Dios como es lo que nos mandó el Señor Jesucristo. Y entonces hoy vamos a hablar un tema que yo considero importante. Todo lo que es palabra del Señor es importante, pero este lo considero muy importante porque nos puede dar luz sobre distintos temas. Y yo siempre busco en estas pequeñas reflexiones, que yo las llamo como pequeñas pastillas bíblicas, ¿no? Para iluminar alguna mente que tiene alguna duda sobre algún tema. Y yo me pongo en manos del Señor, Él me guía y este video andará por ahí, quién sabe quién lo mirará, pero el Señor sabe qué hay en mi corazón y sabe lo que hay en tu corazón. Y quizás en tu corazón hay luz si está Cristo, pero quizás en tu corazón hay tinieblas si no está Cristo. Entonces escuchemos la palabra de Dios y reflexionemos sobre ella. Acá tengo en el libro de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4 de Marcos, a partir del versículo 21, hay un tema que muchos dicen, no lo entiendo bien. Bueno, veamos a la luz de la Biblia cómo podemos hacer para entenderlo y para aplicarlo a la vida nuestra, ¿no? Dice así, Marcos 4, a partir del versículo 21, dice, también les dijo, está hablando Cristo acá, ¿no? También les dijo, ¿acaso se hace la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Expliquemos algunas cosas acá. Un almud es una especie de cajón para medir el grano. Es un cajón para medir el grano. No sé qué medida tiene, pero es eso. Y entonces, si tú metes un cajón arriba de una luz, no se va a ver nada, ¿no? O debajo de la cama, qué interesante esto. ¿Por qué debajo de la cama? ¿Cómo era la cama en ese momento? Y no lo puedo saber, pero andando a los museos y viendo las reconstrucciones, evidentemente la cama también era como una caja, ¿no? En la parte de abajo estaba cerrada. Y el Señor Jesucristo nos dice, ¿para qué se enciende una luz? ¿Se enciende para meterlo en un lugar cerrado? Y hace, digamos, y acá explica, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Dios es un Dios de luz. Él no esconde nada. Si tú estás yendo, ¿no?, a una de esas reuniones secretas o estás yendo a alguna religión de esas raras donde son secretas, ya ahí debe escapar. Escapa de allí. Porque donde hay secretos, ahí no está la luz. El Evangelio es luz, ilumina. ¿Qué está diciendo Jesucristo acá? ¿Por qué dice esto? Porque en el capítulo 4 ha estado enseñando a sus discípulos sobre la parábola del sembrador, ¿no? Y recordate, y si no la recordate, tienes que leerla, ¿no? Capítulo 4
de Marcos los puede leer, toda la parábola del sembrador. También ahí hay tantas cosas para analizar. Pero luego que explicó estas cosas, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo estoy encendiendo esta luz, estoy dando conocimiento de cómo funciona el Señor, cómo es el tema del Evangelio. Él está explicando estas cosas. Y entonces dice, estas cosas que estoy explicando no son para guardarlas, estas son para iluminar a otros. Y dice que no hay nada oculto. El Señor Jesucristo vino para revelar la luz. Él es la luz. Y Él revela la verdad. Todas estas cosas secretas, todo esto no es la verdad. Escapa si estás en una de esas. Escapa de esas sectas. Viene a lo que se llama la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Eso es lo que tenemos. La iglesia no es el templo. Yo no te estoy invitando a ir a un templo. No. Yo te estoy invitando a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son todos los que han creído y aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. La iglesia es un vocablo que significa asamblea. Lo que pasa que eclesia viene del griego y en vez de pasarla al idioma español, la pasaron directamente como eclesia, como iglesia, después se deformó. Es una asamblea. Tú puedes andar a una asamblea, no sé, del sindicato de obreros de tal nombre, ¿no? Es una asamblea, una reunión. La iglesia, o sea, una asamblea, es una reunión de Cristo, en el nombre de Cristo. No el edificio, sino lo que está dentro. Y yo te invito a ir a una iglesia local. Y me dices, pero tantas denominaciones, iglesia de esto, iglesia de aquello, iglesia de aquello. Bueno, justamente el plan de Dios es que un creyente debe crecer en una iglesia local. La iglesia universal, ¿cuál sería? La iglesia universal sería la reunión de todos los creyentes de todas las épocas, de toda la historia, a partir del día de Pentecostés, hasta el día que el Señor Jesucristo retorne. Esa sería la iglesia universal. Es un poco difícil hacer reuniones con todos los que murieron, con todos los que no nacieron, ¿no es cierto? Entonces, está la iglesia local. Ahora, un creyente debe crecer en una iglesia local, en una reunión, en una asamblea de gentes que creen en el Señor Jesucristo y que se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es una iglesia local. Y ahí donde debe crecer, donde tenemos que crecer. Por eso yo no te estoy invitando a una denominación especial, porque esto los pueden estar viendo distintos hermanos de distintas denominaciones. Yo no voy a decir cuál es la denominación correcta o incorrecta. ¿Sabes quién va a decir si la denominación es correcta o incorrecta? La Biblia. La Biblia. La Biblia. Tú puedes andar a una reunión en una iglesia, como dije, local, pero tú debes escuchar la palabra de Dios ahí. Y si tú lees en la Biblia que están predicando una cosa que no está en la Biblia, entonces esa escapa de ahí. Escapa de ahí. Porque tú debes andar a una congregación o una asamblea cristiana donde se predica la Biblia, ¿no es cierto? Y entonces, si se predica la Biblia, tú vas a saber que estás en la iglesia correcta, ¿no es cierto? ¿Y qué está diciendo acá el Señor Jesucristo? Dice que no hay nada que debe ser oculto. Todo debe salir a la luz.
Eh, y les dijo también, versículo 24, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Interesante esto, ¿eh? No tenemos tiempo para explicarlo ahora, pero lo vamos a explicar. ¿Qué significa esto? Que nosotros, el Señor Jesucristo, quiere que nosotros sepamos la verdad. No hay nada. Si hay alguno que te impide la verdad, no es de Cristo, es de Satanás. Entonces, vamos a seguir explicando este paso bíblico acá, que es muy interesante. ¿Eh? Y recuerda lo que te dije. ¿Cuál es una congregación o cuál es una asamblea de Cristo local correcta? Donde se predica la Biblia. Y alguno me dirá, pero la Biblia puede tener errores. Guarda, esta Biblia que tú ves acá puede tener un error de ortografía, porque esta la hizo, este ejemplar, lo hizo una sociedad bíblica, en este caso la Sociedad de Ginebra, y puede ser que haya un error porque el que hizo los tipos de esta Biblia se puede haber equivocado, pero la Biblia es inerrante, no tiene errores. La Biblia no tiene errores. Y